Bueno, hermanos, eh, el día de hoy quisiera continuar con una serie de enseñanzas que estuvimos viendo hace un tiempo, los días domingo que obviamente me tocaba traer la palabra a mí, y estuvimos viendo una serie que se llamaba Dios y el hombre, no sé quiénes se acuerden. Vimos cómo trataba Dios con Adán, vimos cómo trató Dios con Caín, ¿sí? Vimos cómo trató Dios con Abraham, con José. De hecho, de José fueron varias enseñanzas distintas. Y bueno, y Abraham también, ¿no? Porque tuvimos para largo y nos quedamos cortos con todo lo que vimos de Abraham. Y lo último que vimos fue el comienzo de la vida de, ¿se acuerdan de quién? ¿No? De Moisés. Pasa que hace unos cuantos domingos que no traía este tema, ¿no? Pero bueno, el último que vimos fue el verdadero Moisés. No sé cuántos recuerden. Vimos por qué le llamamos el verdadero Moisés. Porque todos recordamos en la Biblia al Moisés de fe, al Moisés manso y humilde, al Moisés siervo de Dios. Pero el verdadero Moisés, el primero, el original, el que lo conocemos de la Biblia, es el que el Señor transformó. Pero el original, el carnal, era bastante distinto. ¿Cómo era ese Moisés? Era un justiciero por mano propia. ¿Sí? Vio que un egipcio lastimaba a uno de sus hermanos hebreos y ¿qué le hizo? Lo mató, lo enterró en el desierto bajo la arena y al día siguiente andaba haciéndose el predicador. Veía a dos pelear y les decía, ustedes son hermanos, ¿cómo pueden estar peleando después de que había matado y había enterrado a uno? ¿No? ¿Cómo era el verdadero Moisés, el original? Era soberbio, era hipócrita. Después de hacer semejante cosas, querer decirle a los hermanos que no peleen, era hipócrita, era un asesino, literalmente. Nos olvidamos de ese Moisés porque gracias a Dios es muy poquito lo que vemos de ese Moisés. Luego vemos un Moisés distinto. Vamos a ir a Números, capítulo 12. Este es el Moisés que todos recordamos, fíjense. Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este es el Moisés que recordamos, ¿no? El Moisés paciente con el pueblo de Israel, el Moisés amoroso de Dios, fiel a Dios, ¿no? Este es el Moisés que siempre tenemos en mente. Pero para que llegara este Moisés a existir, tuvieron que pasar varias cosas. En primer lugar, el Señor lo llevó luego de matar al egipcio. Moisés huyó, ¿sí? Y se escondió durante ¿cuántos? ¿Saben cuántos años? 40 años estuvo cuidando las ovejas de su suegro Yetro. 40 años escondido de la mano de los que lo querían matar. Y durante esos 40 años el Señor trató con él. 40 años cuidando ovejas no es algo simple, decir, bueno, mirando las ovejas mientras él estaba sentado. No, la labor de pastor de ovejas es una labor complicada. Las ovejas son animales torpes que se lastiman, se ensucian, por eso el pastor los tiene que llevar a pastar, porque a veces no saben orientarse solos, se pierden. Tenés que estar cuidándolas de los, ¿cómo se llama? De los animales rapaces que los quieran atrapar a las ovejas. Es un trabajo bastante cansador, bastante forzado. A pesar de que siempre tenemos la imagen de que simplemente camina al lado de las ovejas. No, tiene que estar con su vara guiándolas para acá, que no se vayan, y haciendo muchos, ¿cómo se llama? Muchos tratamientos. A veces el animal que se lastima una pierna, que se engancha, que se le abre la piel, todo el tiempo que tiene que estar curándolas. Es una labor bastante pesada la de pastor de ovejas. Y durante 40 años Moisés estuvo haciendo esto, ¿no? Cuidando las ovejas de su suegro. Y luego de estos 40 años, el Señor lo llama a Moisés, que es lo que vamos a ver en este momento, el llamamiento de Moisés. Pero aparte de estos 40 años donde el Señor lo pulió, lo tranquilizó, de aquel hombre altivo, ¿no? Imponente, ¿no? Que capaz de matar a una persona, se convirtió en una persona muy tranquila. Luego tuvo otros 40 años en el desierto por culpa del pueblo de Israel, que no creían, que eran débiles, que eran infieles, que se quejaban por todo. Y eso llevó, si vemos la historia de Moisés, empieza en Éxodo, luego está Éxodo, Levítico, Número, está en orden, ¿no?
¿Cuántos años pasaron hasta que llegara Números capítulo 12 y se pudiera decir que este Moisés era el hombre más manso de la tierra? Pero bueno, el primer paso fue estos 40 años cuidando ovejitas. Fue un entrenamiento bastante largo. Pensemos en el numerito, no es cualquier cosa, ¿no? A veces hablamos con mi mujer y decimos, wow, ya pasaron 12, 13 años que estamos juntos. Parece que fue una eternidad, a veces ni recordamos cómo era nuestra vida antes. 12, 13 años nomás. Es como que no asocio, no recuerdo mi vida solo, no tengo apego a eso. Es como que mi vida ha sido estar con mi mujer y apenas llevo 13 años juntos. Imagínense 40 años. 40 años tenía él cuando huyó al desierto y 40 años pasó. O sea, cuando volvió, cuando el Señor lo llama, tenía aproximadamente 80 años. 80 de los de antes, ¿no? Ahora los 80 estamos liquidados. Pero en los tiempos antiguos, con el trabajo que se hacía, con la buena alimentación, el Señor cuidaba mucho más el cuerpo. Bien, estos 40 años ahí le trajeron más tranquilidad. Ya no era el mismo Moisés, ¿no? Ya no era ese Moisés soberbio, imponente, capaz de golpear, de matar a una persona. Era un hombre totalmente distinto. Pero junto con esta mansedumbre, con esta tranquilidad, podemos decirle, vino en realidad en particular otro problemita. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4 y vamos a ver el momento del llamamiento de Dios a Moisés. Como siempre digo, siempre nos quedamos con el Moisés manso, pero esta parte de Moisés a veces no la recordamos y también es parte del viejo hombre de Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 17 vamos a leer. Dice así. Entonces, antes de leerlo, aclaro, este es el momento en el cual a partir del versículo 3, del capítulo 3, el Señor llama a Moisés a través de la zarza ardiendo, que él ve esta zarza que es un arbusto, ¿no? Que estaba ardiendo tal vez durante horas, no aclara cuánto tiempo, pero él notó que pasaba el tiempo y no se quemaba y se acerca a ver qué era y era la presencia del mismo Dios, ¿no? Y bueno, como es muy largo todo el capítulo 3 y el principio del versículo 4, vamos a saltar a esta parte. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la lengua y tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Este es el momento en el cual el Señor le llama a Moisés y le dice que él va, por medio de Moisés, Dios va a liberar al pueblo de Israel. Y si leemos todo el capítulo 3, vamos a ver que esta no es la primera excusa que pone Moisés, pero sí es la más llamativa. Las primeras son lógicas, ¿no? Dice, Señor, ¿cómo voy a liberar yo al pueblo de Israel? Y entonces ahí el Señor le dice, bueno, mira, ves la vara que tenés en tu mano, tirarla al piso, se convierte en serpiente, tomala de vuelta, se convierte... Es una señal que les va a mostrar que yo estoy con vos. Luego le dice que meta su mano abajo adentro de la ropa, la saque, la saca con lepra, y luego cuando la vuelve a meter, sale sana la mano, ¿no? Varias señales le da. Pero luego de todo esto, de estas señales que el Señor le muestra a Moisés, Moisés saca esta excusa, ¿no? Que acabamos de leer. Si bien sabemos y entendemos, ¿no?, que este Moisés es mucho más dócil que el de hace 40 años, este nuevo y entre comillas mejorado Moisés, más manso y dócil, también tenía sus pequeñas mañas todavía. Aún no había sido librado de todas sus mañas. En particular, una maña se le había quedado o se le había desarrollado
en estos 40 años en el desierto cuidando ovejas? ¿Saben cuál fue esta maña? La pasividad. Esta palabra muchas veces nosotros la confundimos con pacíficos, ¿no? Es decir, no, yo soy una persona pacífico. No es lo mismo ser una persona pacífica que ser una persona pasiva. Una persona pacífica es una persona capaz de no iniciar un conflicto. Una persona pasiva es una persona que no hace nada, ¿sí? Es una persona que no quiere intervenir, que no le interesa intervenir. Muchas veces confundimos también la mansedumbre, creemos que somos personas, no, yo soy una persona mansa, yo soy una persona tranquila, no quiero problemas, no me quiero meter en este problema. Y en realidad es falta de ganas de involucrarnos. Confundimos también la pasividad con la humildad. No, esta labor es muy grande para mí, yo soy un pequeñísimo siervo de Dios, no sirvo yo para esta labor, ¿no? ¿Cuántas excusas? Ustedes no sé si recordarán en sus vidas haber escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces, a gente que claramente tiene la capacidad para servir al Señor en algún área, pero pone este tipo de excusas. No, yo la verdad que no puedo, no podría hablar en público. Hay hermanos y hermanas que tienen un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, han profundizado en las escrituras, pero se quedan con ese conocimiento y a la hora de decir, hermano, ¿querés compartir? No sé hablar, no sé hablar yo. Esto es exactamente lo que Moisés le estaba diciendo al Señor. No sé hablar. Aunque Moisés se convirtió, obviamente, el Moisés que recordamos todos de la Biblia, es el que se convirtió en el profeta más grande del Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Moisés es el profeta más grande del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. A pesar de esto, su primera reacción al llamado de Dios, ¿cuál fue? Un no. Esa fue su reacción. Fue buscar excusas. Porque poner excusas para no hacer la voluntad de Dios es decirle a Dios, no quiero. No hace falta que le digamos un no rotundo. Hay muchas formas de decirle a Dios que no. Uno de los casos más conocidos es el de Jonás. Jonás ni siquiera abrió la boca para decirle que no. ¿Qué hizo Jonás? El Señor le dijo, anda a Nínive, que quedaba, no sé, pongamos hacia el norte. ¿A dónde se fue Jonás? Agarró un barco al sur. ¿A dónde? No tengo ni idea, vamos para el sur. Nos alejemos lo más posible de la voluntad de Dios. No, el pastor me dijo que prepare una reflexión para el día domingo. No, yo no sé, justo ese domingo tengo planeado enfermarme. Tengo justo visita ese domingo. Huyendo, hay muchos hermanos que huyen y en otras actividades que muchas veces el Señor le ha dado al pastor la capacidad de identificar cuáles son los dones que tiene cada uno, pero muchas veces la gente huye de esa labor a la cual el Señor lo está llamando, porque no es el pastor el que lo está llamando. No es el pastor, no es Gerardo, o sea, en este caso Gerardo porque es nuestra congregación, o en otras congregaciones de sana doctrina. No es el pastor, no es el líder, es el Señor el que pone esa necesidad en el corazón. Nuestra primera reacción muchas veces suele ser un no queremos. No queremos porque no nos sentimos capacitados. En el caso de Jonás era porque los odiaba, los ninivitas, no quería saber nada de predicarles, porque él mismo lo dice después, porque yo sabía que sos un Dios bueno y lo vas a perdonar. No quería que los perdone. Pero nosotros no, nosotros somos muy humildes, somos muy mansos, según nosotros mismos. Eso es lo que decimos nosotros mismos. Obviamente Moisés no fue tan burdo de decirle un no en la cara, sino que lo hizo con estilo. Fíjense el versículo 10 lo que dice. Es tremendo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de lengua, tardo de palabra, tardo en el habla y torpe de lengua. En realidad esta frase, es bastante largo este versículo 10, esta es una traducción que tenemos obviamente al español. Recordemos que en qué fue escrito el Antiguo Testamento, en hebreo, ¿sí? Y las palabras que para todo este versículo, creo que se utilizan aproximadamente entre 5 y 6 palabras para todo este versículo. No es tan grande la frase. De hecho, me puse a buscar palabra por palabra cuál era el significado y resulta que la mayoría no tienen traducción porque no utiliza, esto es como algo que se fue ampliando con el tiempo para explicar mejor lo que quiso decir Moisés. Pero de acá se ha sacado la conclusión de que él era tartamudo, de que tenía un impedimento en la lengua, pero resulta que Moisés no tenía nada de eso.
En realidad, si pudiéramos traducirlo un poquito más exacto, lo que Moisés es: no soy bueno con las palabras, no soy un buen hablador, no soy un buen orador. Esa es la frase de Moisés. No es que él tuviera un problema, porque el Señor le hubiese dicho: ok, te sano tu tartamudez, te sano tu problema en tu paladar, que se te traba la lengua, lo que sea. No, porque si vemos el versículo 12, la contestación del Señor dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de decir. ¿No? Si vemos la Nueva Traducción Viviente para que les quede más clarito, dice: ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Cuál era dónde estaba el problema? En que él estaba confiando, Moisés, en que él no iba a tener las palabras correctas para hablarle al faraón, que él no iba a tener las palabras correctas para hablarle al pueblo. Estaba confiando en qué, en sus propias capacidades. En realidad se quejaba de su falta de elocuencia, de su falta de oratoria. Eso es lo que estaba diciendo. No, yo no soy un hombre de letras, yo no soy un hombre, no tengo el don de gente, no sé cómo hablar a la gente. Cuando obviamente, si lo pensamos un poquito, es bastante lógico. 40 años estuvo en el desierto. ¿A quién le hablaba? Al Señor, tal vez. Las retaba a las ovejas. Claramente, hacía mucho que no estaba rodeado de mucha gente a quien hablarle. La oratoria es algo que se logra con la práctica, ¿no? La elocuencia es algo que se alcanza obligándote a hablar en público una y otra vez, practicando, ¿sí? Se pierde el miedo, se pierden todas estas mañas que a veces tenemos. eh, y es muy normal que cuando Dios llama a alguien, cuando nos llama, es muy normal que cuando Dios llama a alguien, y sobre todo para una labor importante como la enseñanza, como la evangelización, ¿sí? Ya sea en el Hospital Domingo Fune, como pasó acá con los ancianos, ya sea en la calle, ya sea en el hogar, ya sea en los estudios bíblicos, la tarea que el Señor encomienda a alguien, es muy normal que nos enfoquemos en nuestras carencias. ¿Y saben qué? Está bien que veamos nuestras carencias. Lo que no está bien es que nos quedemos solamente enfrascados en que no puedo. Pero está perfecto que veamos que somos incapaces. Porque cuando uno se cree capaz, nada, sí, yo puedo, chao, sonaste. Porque ahí viene la soberbia. Está bueno que veamos: yo no soy capaz, pero el Señor me está mandando. Así que por algo será que Él me va a capacitar. Una vez escuché una frase cristiana, no es que esté en la Biblia, pero que está muy buena, que dice: Dios no llama a gente capaz, Dios capacita a los que llama. Y es así. Es muy normal, y lo podemos ver, fíjense, vamos a ir a Jueces, donde pasa algo parecido. Estuvimos viendo este pasaje en la reunión de varones la otra vez, donde me cansé de decir Primera de Jueces, no sé por qué. Jueces capítulo 6, versículo 14. Acá es el llamamiento de Dios a Gedeón, ¿no? Jueces 6:14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que... estoy en la nueva traducción viviente, ahora sí, Reina Valera. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, la misma frase de Moisés: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué cosa? Excusas. Excusas por el llamamiento. Fíjense, Moisés que no sabía hablar, él que soy pobre, que soy el más chico de los hermanos, el de menor importancia. Excusas delante de la misma voz de Dios que lo estaba llamando. Por eso les digo, es muy normal, si vemos este ejemplo, es muy normal que lo primero que viene a nuestro corazón es excusa. Y la frase que usa el Señor es tremenda, que de hecho les voy a confesar que nunca la había entendido hasta ahora, que cuando preparé el mensaje digo: wow, ahora entendí a qué se refiere. El Señor le dice: ve ahora con estas tus fuerzas. ¿Por qué no le dice: yo te voy a dar mis fuerzas, el Señor, para que libere? Porque literalmente el Señor utilizó las fuerzas de Gedeón. ¿Qué necesitó Gedeón para liberar a Israel? ¿Saben qué necesitó? Levantar un jarrón y tirarlo al piso y gritar. Con eso liberaron al pueblo de Israel. El Señor mandó 300 soldados más Gedeón, que agarraron un jarrón, lo levantaron
lo tiraran al piso al mismo tiempo y gritaran al mismo tiempo. Con la fuerza que Gedeón tenía, no tenía que ir a pelear batalla. El Señor sabía que Gedeón no era un hombre de guerra. No, es más, estaban desarmados, tenían asadones, tenían picos, tenían herramientas, no tenían ni siquiera espadas para pelear. Y el Señor lo sabía. Por eso lo estaba llamando. Ve con estas tus fuerzas. Con estas fuerzas que tenés vas a ver que yo voy a hacer que lo libere. Porque no dependía de la fuerza de Gedeón. Dependía de lo que Dios iba a hacer con esas limitaciones que tenía Gedeón. No tenían espada, no tenían escudo, no tenían carrocería, carruajes, caballería, quiero decir. No tenían nada de eso. ¿Con qué los iba a librar el Señor? Con lo que tenían. Jarrones es lo que tenían. Literalmente tiraron 300 soldados jarrones al piso, gritaron tan fuerte que los madianitas se asustaron y se mataron entre ellos mismos. Una locura. ¿Quién hubiese pensado que iba a pasar semejante cosa? ¿Y con qué lo hizo el Señor esto? Con las fuerzas que tenía Gedeón. La fuerza necesaria para levantar un jarrón, tirarlo y gritar, ya está. Solamente, ¿qué necesitaba Gedeón? Obedecer. Es todo lo que necesitamos cuando el Señor nos manda. No enfocarnos en nuestras limitaciones, no enfocarnos en que yo no puedo, no sé, no me sale, tengo miedo, tengo vergüenza. No, simplemente necesitamos obedecer. El Señor le dice esto a Moisés: anda, y yo voy a poner las palabras en tu boca. Vos no tenés que pensar en tu oratoria, que no sabes hablar, que hace 40 años que estás hablando con ovejas nomás. No te preocupes, haceme caso, anda, y yo voy a estar con vos. Qué diferente, ¿no? Cuando vemos, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿no? Cuando recién lo estaba llamando como su discípulo, recién lo estaba llamando. Y el Señor le dice a Pedro: tira la red del otro lado de la barca y vas a sacar peces. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Wow, o sea, estaba la excusa de que, ok, sí, intentamos toda la noche pescar y no sale nada, pero en tu nombre, o sea, porque vos me lo estás diciendo, te voy a hacer caso. Y obviamente salió bendecido. Qué diferencia, ¿no? Es un gravísimo error enfocarnos en nuestras carencias, hermano. Es terrible para nuestra vida espiritual, para el ministerio de la iglesia, para que crezca la iglesia. Es terrible que nos enfoquemos en nuestras carencias. Porque así no creceríamos nunca. Si fuera porque no sabemos hablar, porque no sabemos hacer distintas cosas, nunca podríamos lograr nada. Es el Señor el que hace la diferencia en nosotros. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Capítulo 12 al 13. Fíjense lo que dice. Filipenses 2, 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no somos salvos por nuestras fuerzas, sino porque nos salvó Cristo. La fe no la tenemos por nuestros pensamientos, porque la fe es un don de Dios. Y encima, a la hora de que las cosas que hacemos bien, ni siquiera las hacemos bien por nuestra fuerza. Las hacemos porque el Espíritu de Dios las produce en nosotros. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Cuando nos enfocamos en nuestras carencias, no estamos entendiendo de que en realidad es Dios el que hace las cosas, no nosotros. Y es muy común que nos enfoquemos en nuestras carencias. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque aún habiendo sido salvados, seguimos cometiendo errores. Seguimos errores en general, en plural. Seguimos pecando, seguimos fallándole a Dios. Tal vez ya no pecados groseros como en el mundo, pero tuvimos una mala discusión, tuvimos un mal pensamiento, nos enojamos con alguien y ya parece que se nos acabó, ya parece que hasta perdimos la salvación, cosa que no es así. Pero el enemigo nos hace sentir eso, que somos unos inútiles, que no vamos a poder. Mirá, ayer estabas discutiendo con tu mujer y ahora te querés venir a hacer que enseñas acá enfrente de la iglesia. No es que ayer hayamos discutido, gracias al Señor tuvimos un buen día. Pero pasa, hermanos, somos humanos, estamos en la carne todavía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me va a librar? Gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, dice. Pero Moisés no se quedó solamente ahí. Volvamos a Éxodo capítulo 4, porque las excusas van un poco más allá. Y esta parte creo que es aún más terrible.
Luego de que Moisés se queja, diciendo que él no tiene el don de gente, que no sabe hablar en público, el Señor le dice en el versículo 11 que vaya, que él hizo leamos, versículo 12. Le dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué le estaba diciendo Moisés al Señor? Que estaba equivocado. Manda a la persona correcta porque te estás confundiendo conmigo. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Manda, envía por medio del que deberías enviar. Claramente hay otra persona más calificada que yo, no soy yo. Le estaba diciendo a Dios que Dios se equivocaba, Moisés. Versículo 14, el principio del versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¡Wow! Se enojó no son palabras menores, hermano. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando leemos que Jehová se enojaba contra el pueblo de Israel? Venían calamidades contra el pueblo, cuando no creían, cuando pecaban una y otra vez y no les importaba nada. Acá dice que Jehová se enojó contra Moisés. No ablanda las palabras la Biblia, ¿eh? Claro, porque primero le busca excusas y ahora le dice, Señor, te confundiste. No, hay personas más calificadas que yo para esta labor. ¿Saben ustedes que nosotros enojamos a Dios? ¿Sabían eso? Cuando ponemos excusas para no hacer su voluntad. Literalmente dice en Efesios 4:30 que contristamos al Espíritu Santo. Contristar significa que compungimos su corazón. ¿Vieron cuando uno, como buen padre, le enseña lo correcto a su hijo y su hijo elige un camino malo y decide andar y a lo mejor fue instruido en el camino del Señor, pero hay muchos chicos que aún así crecen y terminan yéndose al mundo a vivir la vida que quieren? ¿Y qué pasa con ese padre? ¿Lo odia para siempre a su hijo? No, le da bronca, pero al mismo tiempo le da tristeza, le da angustia, le da dolor ver que el hijo que él le dio lo mejor, le enseñó lo mejor, está tomando pésimas decisiones en el mundo. Bueno, algo así es lo que siente el Señor, pero multiplicado por 1000, porque Él es una persona sintiente, mucho más que nosotros. No es una fuerza etérea que no siente nada, Dios. Dice la palabra de Dios que Él siente, que Él se contrista, Él se compunge no en la forma carnal de nuestra forma que nos duele el pecho, sino de una forma mucho más elevada, mucho más fuerte todavía, de una forma espiritual. Literalmente hacemos daño al corazón de Dios cuando buscamos excusa para no hacer su voluntad. Imagínense, nos salvó, entregó a su Hijo por nosotros, nos dio todo, la salvación, nos va a dar la vida eterna, nos promete grandes cosas y nosotros buscamos excusa porque no queremos participar en una actividad, porque no queremos servir en un ministerio, porque no nos sentimos, entre comillas, capacitados. La excusa de Moisés, esta segunda excusa de Moisés es, te equivocaste, Señor. Y esto enojó a Dios, porque Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no se equivoca. Pero a pesar del dolor, a pesar de que dice acá claramente que se enojó contra Moisés, no deja de ser un Dios misericordioso, no deja de ser un Dios paciente, no deja de ser un Dios de amor. Fíjense lo que sigue contestando. Dice, versículo 14, se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? ¿Sí? Y ese habla bien, en realidad simplemente dice que él habla, la palabra habla esa, significa, ahora se las voy a leer, 14, es la palabra dabar, que significa aconsejar, ¿sí? Anunciar, divulgar, disertar, o sea, él sabe expresarse, ¿sí? El llamado de Aarón, si recordamos, Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote y toda la descendencia, ¿sí?, de Aarón eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes, ¿sí? Los levitas podían ser sacerdotes, pero los sumos sacerdotes solamente podían ser descendientes de Aarón. Este privilegio que alcanzó Aarón, ¿por qué lo alcanzó? Por el rechazo inicial de Moisés. El llamamiento a Aarón en este momento lo podemos ver que se debió a la negación. No sabemos, a lo mejor sí,
Pero no sabemos si el Señor hubiese puesto a Aarón en ese lugar. ¿A quién estaba llamando? A Moisés. ¿Por qué le dice ahora? Dice, se enoja contra Moisés y le dice, está bien, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que él sí sabe disertar, él sí sabe exponer? Ok, anda con tu hermano Aarón entonces. Pero este no era el plan original, el Señor lo estaba mandando a Moisés a hablar. Y si leemos, cuando seguimos leyendo Éxodo, todo el Levítico, Número, toda la parte de toda la vida, estos 4 libros que son la vida entera de Moisés y del pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto, vemos que Aarón ocasionó unos cuantos problemitas que Moisés nunca se hubiese metido ahí. Aarón a lo mejor era un muy buen orador, era un muy buen conferencista, pero les pregunto, ¿quién fue el que hizo el becerro de oro para que adore el pueblo de Israel? O sea, es importante, es fundamental que el líder, el pastor, sea un gran erudito, un gran orador. Moisés a lo mejor no sabía expresarse bien, pero una cosa así nunca había hecho. Aarón fue el que junto con la hermana de Moisés, María, se burlaron de la esposa de María y fueron castigados, sobre todo María, con lepra. Aarón tuvo 2 hijos que se metieron en el templo de Dios a traer fuego extraño y cayeron muertos, fulminados. ¿Mm? No es cualquier cosa el llamado de Dios. Si Dios, obviamente siempre pensamos esto, Dios puede llamar a alguien más capacitado. Dios ya llamó a la persona capacitada. ¿A vos y a mí? Esa era la persona que Dios sabía que era la más capacitada. Si hubiésemos visto lo que veía Samuel cuando fue llamado David fue ungido como rey, según Samuel, el hermano más grande, lo vio y dijo, era grandote, hermoso, con pelo largo, forzudo, y dijo, oh, Jehová está con este hombre, porque lo veía enorme, este es el más capacitado para liderar a Israel. ¿Y a dónde lo mandó Dios? Al último, al más chiquito, al que estaba ahí cuidando ovejitas en el fondo. El que ni el padre se acordó de traerlo cuando trajo a los hermanos. No tenía nada que ver con la capacidad física, no tenía nada que ver con las capacidades intelectuales. Cuando Dios nos llama, es el momento de levantarnos y seguir. Como cuando llama a Mateo. Dice, estaba en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se paró y le siguió. O sea, estaba cobrando los impuestos y literalmente dijo, renuncio, chao, me voy. Se paró y lo siguió. Eso es lo único que el Señor quiere de nosotros. Dios es una mentira que el diablo pone en nuestras mentes. Hay personas más capacitadas que yo para hacer esta labor. Mentiras del diablo. Si Dios me llamó a mí primero, es porque ese era el plan A de Dios. Y lo que Dios vaya a hacer de alguien más es asunto de Dios, no nuestro. Dios siempre puede llamar a alguien en nuestro lugar. Pero si nos llamó a nosotros primero, no solamente debemos acudir a ese llamado, debemos sentirnos honrados y maravillados, ver nuestras carencias y decir, wow, Dios va a usar esta piltrafa humana. Gloria a Dios. Él se va a glorificar en mí, que no soy nada, que soy demasiado joven, dirán a los jóvenes, que soy demasiado grande. 80 años ya tenía Moisés. En mí se va a fijar Dios. Gloria a Dios. Él me va a usar. Gloria a Dios. Yo me sorprendo cuando veo a nuestro hermano Daniel. En la mayoría de las iglesias, la reunión para los niños, ¿cómo se llama? La escuelita bíblica, casi siempre está dirigida por mujeres y es algo apuntado a casi a tenerlos entretenidos a los niños. Y el hermano Daniel, con su problema de enfermedad, con sus constantes dolores de pierna, con su edad, con todas las cosas que tiene para quejarse y poner excusa, los lunes viene hasta acá, va con su auto, recorre, busca a todos los niños, los trae acá y les enseña la palabra. ¡Wow! A mí me deja una lástima que no está en este momento para el reconocimiento que merecería esta labor. Pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Tiene todas las excusas para ponerle, hermano. Y sin embargo, los lunes acá, a menos que esté muy mal, a menos que esté muy enfermo, ese lunes se cancela. Pero el lunes siguiente está acá fielmente de vuelta. ¿Qué excusa tenemos para negarnos? Hermanos, no rehusemos al llamado de Dios. ¿Saben por qué? Porque podríamos estar condenando a la iglesia, a la congregación, mejor dicho, a que vengan personas menos calificadas.
A pesar de que nosotros pensamos que están más calificadas que nosotros, porque saben orar mejor, tal vez le estemos condenando como Moisés con Aarón, a una persona que les traiga un becerro de oro para que adoren. Eso de que Dios puede usar a otro es una mentira que el diablo usa. Sí, si no queda otra, y bueno, Dios va a usar a otro, pero no era el plan de Dios, no era lo que Dios quería. Terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Sí. Versículo 9. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, hablando acerca de Dios, ¿no? Y dice, y me ha dicho, o sea, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, o sea, que te alcance con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermano.